Esta semana se cumplen 70 años del comienzo de la Guerra Civil Española. Con tal motivo, Canal 33 presenta la serie de producción propia Memoria Histórica, un merecido homenaje a todos los que lucharon por la legalidad, la libertad y la democracia. En esta semana, dedicada a Memoria Histórica, les presentamos. Este lunes, a las 10 de la noche, el documental Semillas. Miles de republicanos yacen en nuestras cunetas sin tumba y casi en el olvido. Este documental es un homenaje a los hombres y mujeres que fueron las semillas de la libertad. El martes, a las 10, coloquio sobre la Segunda República, la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias, el terror, la miseria y el fascismo. Este miércoles, el documental Una inmensa prisión, que nos muestra en toda su crudeza la España de la posguerra, del miedo, de la represión y de la unión entre la Iglesia Católica y los criminales franquistas. Este jueves, coloquio sobre la represión, el exilio, el vacío cultural y la nada intelectual de la posguerra. Y este viernes, como colofón a esta semana histórica en Canal 33, estrenaremos el documental La Batalla del Jarama, un episodio clave en la defensa de Madrid y en el desarrollo de una trágica guerra, de la que ahora se cumplen 70 años. Recuerde, esta semana, todos los días, a las 10 de la noche, Memoria Histórica, solo aquí, en Canal 33. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este programa especial que dentro de la semana que Canal 33 está dedicando a la memoria histórica les ofrecemos hoy. Estamos en directo y tenemos la compañía de José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Muchas gracias por venir, José María. Gracias a vosotros por llamarnos, siempre. Gracias. Y tenemos también a Arturo Peinado, que es historiador y especialista, investigador y también miembro de Foro por la Memoria. Muchas gracias también, Arturo, por venir. Muchas gracias y buenas noches a todo el mundo. Bueno, pues abrimos el fuego, aunque no sea quizá la palabra más adecuada, para comentar precisamente desde el año 2006, desde hoy, qué es lo que ha perdurado, qué es lo que ha cambiado, qué imagen tenemos, qué pensamos hoy, el 18 de julio de 2006, sobre nuestra memoria histórica, sobre nuestra república, sobre nuestra guerra civil. ¿Por qué en algunos casos se ha mantenido tanto tiempo el silencio? ¿Por qué en otros casos se encrespa todo el mundo cuando habla de este tema? Las librerías están llenas de libros, unos a favor de unos bandos, de otros, y los periódicos de hoy llenos de encuestas acerca del 18 de julio, acerca de estos hechos. Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué tanto silencio y por qué tanta crispación al mismo tiempo? Arturo, José María, como queráis. Bueno, a mí me parece que lo que está ocurriendo es que la transición se cerró muy mal, la transición no se hizo bien en muchos sentidos. Hubo unos momentos en que efectivamente todavía el franquismo era muy fuerte, la posesión democrática no era todo lo fuerte que debió de haber sido y de alguna forma pues ese conjunto de fuerzas, ese equilibrio pues dio la posibilidad de que hubiera esta democracia, pero una democracia muy imperfecta, porque fue dirigida en gran parte por lo que fueron los grandes poderes franquistas, ¿no? Por la Iglesia, el Ejército, el gran poder financiero y las grandes oligarquías que habían medrado con el franquismo. Eso, claro, provocó un silencio absoluto durante todos estos años y que nuestra democracia... Perdón, José María, pero un silencio comprensible durante 40 años de dictadura, un silencio obligatorio, pero 25 años de silencio transitivo, y que ahora precisamente estemos en este momento, ¿nos llama la atención en concreto? Yo creo de todas maneras que es un silencio bastante parcial, es decir, podemos considerar que los historiadores académicos o profesionales sí han llegado a un consenso, a una línea general de acuerdo
en la cual consideran prácticamente hay un acuerdo general para saber y definir lo que pasó. El problema es que eso no ha llegado a la gente. Por los 40 años de mentiras y luego un silencio pactado, un silencio obligado. Sí hay una verdad académica, se sabe lo que pasó, pero eso la gente no lo conoce. Existen más o menos, yo creo que perviven bastante lo que el profesor Raiz Tapia definía como los mitos del franquismo, la consideración de que había una motivación. Exactamente, de que era tal desastre la República, que era obligatorio el golpe. Incluso otros mitos como que Franco nos salvó de la Guerra Mundial, y eso sigue siendo general entre la gente. Ya se han podido abrir centenares de archivos, los archivos soviéticos, sabemos lo que pasó en la reunión entre Hitler y Franco, todo el mundo sabe, pero en cambio a eso no ha llegado a la gente. ¿Ha podido esos 40 años de silencio, pues con el hecho, por ejemplo, que de la cúpula militar del momento, que eran 18 generales, tan solo 4 se sublevaron, el resto se mataron un poco? Y la gente no sabe, por ejemplo, que la mayoría de los guardias civiles, de los 4 dirigentes de la Guardia Civil, estuvieron con la República, los generales, el general Pozas, que era el comandante en jefe, y luego fusilaron al de Sevilla y al de Zaragoza. Solamente se unieron al golpe de Estado franquista, me parece, el de Valladolid y el de Coruña. El resto estuvieron con la República, los 4 generales y el comandante en jefe, 2 de ellos fusilados. Exactamente. Más cosas. En este Madrid 2006 perduran muchas consecuencias de la guerra civil. Algunas les tenemos reservadas para el final porque tenemos información de primer orden que, como según nos vaya llegando y podamos confirmarla, les haremos saber, porque se están produciendo noticias hoy, 70 años después, sobre el 18 de julio. Pero es necesario rehabilitar esa rehabilitación moral y esa rehabilitación respecto a los entierros en cunetas, respecto a todos los que tenemos un abuelo al cual no podemos llevarle unas flores porque desconocemos su tumba. ¿Por qué todo esto hoy? ¿Por qué todo esto puede seguir ocurriendo? Yo creo que en este país se han roto muchas cosas. Primero, que hemos empezado a llegar a la madurez una generación que vimos la transición de niños y nos hemos empezado a encontrar con que estábamos jugando a personajes como Pinochet, que se estaba persiguiendo a Saddam Hussein, a Milosevic, a un montón de personajes de estas características, y empezamos a preguntarnos qué pasaba con personajes como Franco, Yagüe, Varela, etcétera, 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 que eran verdaderos asesinos. O sea, sabemos que hubo un personaje como Yagüe que en una tarde mató más personas de la que mató la dictadura de Pinochet en Chile, en solo una tarde, ¿no? Y cómo era posible que este hombre tuviera calles en su honor, que tuviera un pueblo que se llama San Leonardo Yagüe, su pueblo de origen, que le habían añadido el apelativo, el epíteto de Yagüe, etcétera. Casos, un monumento inmenso allí en San Leonardo de Yagüe, sí. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de derechos humanos en este país, de luchar contra la impunidad, empezamos a mirar qué es lo que pasaba con otras dictaduras y vimos que en la nuestra ni se había investigado, ni se había perseguido absolutamente nada, y que nos quedaban miles de republicanos, miles de defensores de la República, no solo gente de izquierdas, porque eso Arturo ha comentado un poco los guardias civiles. Yo siempre pongo uno de los ejemplos característicos que puede ser precisamente el general Escobar, o sea, católico, conservador, pero con fuertes convicciones democráticas, leal a la República, defensor de la República, asesinado por Franco, como otros muchos, ¿no? Entonces dice, bueno, esta situación que tenemos cuando estamos persiguiendo estos crímenes en Argentina, en Chile, en Yugoslavia, en todas partes, y aquí no, los jóvenes queremos una democracia plena, una democracia que hable de derechos humanos. Ese silencio que hemos mantenido nos ha gustado mucho llamarlo reconciliación, y cuando sacamos el tema, pues mucha gente lo acusa a cualquier persona que saque el tema de revanchismo. Perdón, la historia no puede ser revanchista ni de ningún tipo. La historia es la historia. No, pero aparte de ese tema, podemos considerar que durante 40 años los herederos, los hijos, los supervivientes de la, podríamos definir así como represión republicana, pues han tenido una enorme consideración social, han recibido privilegios de todo tipo. Nosotros tenemos catalogado cerca de 300 o 400 decretos de concesiones desde gasolineras hasta estancos en masa, administraciones de lotería, unos puestos reservados en la administración local, mientras que el resto sencillamente había que guardar silencio porque encima sabías que tu abuelo o tu padre estaba enterrado en tal sitio y no podías ni sacarlo, y había que mantener ese silencio, con lo cual ha habido una desventaja previa
de 40 años de reconocimiento de unos y de 40 años de silencio y humillación de los otros. Y entonces la situación al menos es compensar. La democracia actual está obligada a compensar a esas familias, a esas personas que al fin y al cabo lo que hicieron fue luchar y defender el sistema democrático elegido por todos los ciudadanos españoles en aquella época. Creo que, por ejemplo, ya en el Parlamento se ha comentado algo del tema de reconocer, por supuesto, que la actual democracia española es la herencia directa de la legalidad republicana democrática, que el salto ha sido el franquismo, evidentemente. No ha habido otro precedente en la historia de España. En ningún caso en los gobiernos anteriores monárquicos de la época de Alfonso XIII o tal, no ha habido democracia. El único referente democrático anterior a la Constitución del 78 es la República Española del 31 al 36 y supervivencia en situación de guerra hasta el 39, pero dentro del marco de la legalidad. Muy bien, pues nos habéis traído, Foro por la Memoria nos ha hecho el honor de traernos un documental cuyo título, si no me equivoco, es Desenterrando la Memoria. Esa memoria que hay que desenterrar para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, ¿no? Bueno, es el documental pues te habla precisamente de la sumación de 5 republicanos, de estos 5 defensores, 5 dirigentes de la Casa de un Pueblo en Segovia, que su único crimen es, cuando se dio ese golpe de Estado, fue convocar una huelga general, que es lo lógico de un ciudadano cuando ocurre un golpe de Estado contra un gobierno democrático, decir, oye, ¿cómo lucho? Pues una huelga general, que es lo mínimo. Y fueron asesinados como consecuencia de esa situación. Es una sumación que realizamos hace 3 años y ahí hablamos precisamente de muchos de estos elementos que surgen con el sistema de la memoria, de cómo es un tema, más que partidista, es un tema político que afecta a la democracia en su conjunto y de que es un tema, lógicamente, que afecta a lo que es la justicia, ¿no? Porque el reconocimiento y la reparación no debe ser solamente moral, sino que tenemos que hablar de justicia ya en este país. Y no viene siquiera de ninguna, ni tiene que venir necesariamente de grupos políticos de izquierdas o de derechas. Pienso que deben ser los demócratas en general y el Partido Popular, para empezar, el que debería reconocer estos hechos, efectivamente, ¿no? Por lo menos admitirlos, ¿no? Existe una legislación internacional sobre derechos humanos desarrollada por la ONU y que se aplica en todo el mundo, con 3 principios que son el principio de verdad, el principio de justicia y el principio de reparación. Y eso es independiente, se ha aplicado en Guatemala, se ha aplicado en Sudáfrica, se ha aplicado en Argentina, se ha aplicado en Chile, con unos elementos muy definidos que la propia Amnistía Internacional en diferentes documentos ha presentado al gobierno español. El último fue precisamente hace un año, el 18 de julio del 2005, y entonces define claramente que no es una cuestión ideológica, es cuestión de la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos en España, porque los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. Y estamos hablando de cosas que pasaron hace 70 años, pasaron hace 50, 60, 40, porque la represión franquista se ejerce hasta unos pocos meses antes de la muerte de Franco, y por lo tanto esos crímenes no prescriben, y por lo tanto la legalidad internacional exige la reparación, la justicia y la verdad de esos crímenes que se aplique ahora. Nosotros estamos aplicando y de vez en cuando pedimos que detengan a alguien de Guatemala, pedimos que detengan a no sé quién. Y en cambio no somos capaces, como el Ayuntamiento de Madrid hace, de quitar una calle dedicada a Arias Navarro, el carnicero de Albacete. Y esto estamos hablando de Málaga también. El carnicero de Málaga, el carnicero de Málaga, y que luego después, pues, cuando fue director general de seguridad, antes de ser alcalde de Madrid y luego presidente del gobierno, bajaba a palear a los propios presos en la DGS de la Puerta del Sol. Deporte, evidentemente, o sea, muy adecuado para... Y el Ayuntamiento de Madrid para se esa niega... persona que llegó al gran honor de ser presidente del gobierno, ¿no? Y el Ayuntamiento de Madrid hace unos meses se negó a que esa calle, a que ese parque pasase de ser Parque Arias Navarro al Parque de Aluche, que era lo que pedían los vecinos. Que no pedían que se cambiara por Parque Azaña ni nada de eso. El Parque de Aluche, que es como lo llaman toda la vida lo han llamado. Bien, pues si les parece, vamos a ver este interesante documental. Gracias a Foro por la Memoria por su aportación en él, y yo creo que las conclusiones a posteriori serán interesantes para todos, para los que lo hemos visto, para los que no lo han visto y sobre todo para los que lo han sufrido. Para que a todos estos luchadores por la libertad se les pueda devolver la dignidad. A mí que me llamaran roja yo no lo entendía, no entendía nada, vamos. La legalidad democrática del momento era la República y ellos murieron por defender la legalidad democrática.
Una losa que hemos tenido encima y ahora pues, se nos quita la losa de encima. Se intentó averiguar algo, pero en aquellos días tan revueltos no se pudo hacer nada. Se mataron por detrás, no tuvieron valor por cara a cara. Les han quitado la vida en toda su plena juventud, siendo inocentes. Que no vuelva a ocurrir en España ningún caso más de estos. A nosotros nos marcó para toda la vida. Nuestro pueblo no va a recuperar la dignidad hasta que recupere la memoria de todas estas personas. Que aparezcan y que los lleven donde tienen que estar, en el cementerio. Muchos años no hemos vuelto a hablar de esto. No, yo mientras mis hijos han sido pequeños y eso no hablábamos de estas cosas. Han matado a 5 de Otero. Digo, hombre, no puede ser, de que los han matado. Estamos en plena Sierra Segoviana y estamos en el término donde fueron asesinados 5 vecinos de Otero de Herreros, que es el pueblo que está, la localidad más cercana a La Losa. Y bueno, estamos recuperando sus cuerpos y con ello estamos recuperando su memoria. ¿Por qué murieron estas personas? ¿Por qué fueron asesinados? Nos encontramos con un equipo de arqueólogos dirigido por Miguel Contreras, del Museo de Arqueología de la Comunidad de Madrid. Y de momento pues lo único que estamos haciendo es unas calas para ver si conseguimos encontrar la fosa, esperando a que nos traigan una máquina excavadora para poder abrir bien el terreno y poder acceder. No sabemos si lo encontraremos todavía, pues seguramente se tarde, pero vamos, pensamos que por los testimonios que hay los cuerpos están ahí. Nosotros inicialmente lo que tratábamos de dar una cobertura jurídica institucional a la apertura de las fosas, al hallazgo de los cadáveres. Entonces inicialmente lo que hicimos fue interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Segovia, el cual pues decidió sobreseer y archivar provisoriamente el asunto hasta que hubiese la aparición de algún hallazgo o resto óseo. Esto evidentemente nos abrió las puertas para que nosotros unilateralmente, de motu propio, iniciásemos las actuaciones que veis en las excavaciones que estáis aquí a mi espalda. Lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar localizar cosas. Y hay la referencia. Sí, vamos a... Exactamente. Vamos a localizar. Porque es que yo le estoy dando vueltas. Y ¿Pero claro, qué distancia puede haber entre uno? Poco. ¿Cuántos metros, más o menos? No, metros no, de metros nada, poco. De eso de metros no. Pero es que me parece que uno estaba un poco más aislado. El motivo no lo sé. ¿Y estarían a la derecha o a la izquierda, se acuerda usted? Sí, que son 67 años. No, sí, oye. lo Tenía entiendo, 15. Lo entiendo. Y no tenía la capacidad de ahora. Lo entiendo perfectamente. Ahora ya todo lo que haga. Pero que es que lo tengo grabado. Ya te digo. Yo es que como lo vi desde el primer día que les vi. Bueno, vamos a... Hasta que los enterraron. Tenemos dos opciones. Vamos a abrir hacia acá, a ver si encontramos una fosa cercana. Yo creo que está más... Y si está hacia allá, estaría justo debajo de la encina. Entonces vamos a... Lo que comentaba esta mañana usted. Yo creo que tiene que estar entre eso y la piedra. Esto tenía que haber sido, pues eso, a los 10 o 12 años, o yo antes, yo qué sé, porque la derecha lo sacó rápido lo sacó. A los 10 días lo sacaron. Mire usted, el encontrar estos es tan difícil como buscar una aguja en un pajar. Porque es que si dijamos, es un sitio reducido de 5 metros o 6, pues no hay lugar enseguida. Pero es que aquí no sabemos si es aquí, si es allí, si es allí o es allí. Tenemos documentados y tenemos localizados las 5 personas que estuvieron aquí. Se trata de identificarlos, de ver las condiciones, de hacer un estudio antropológico, entraría parte también dentro de nuestro trabajo. Y una vez hecho eso, pues cruzar todos los datos con el resto de los profesionales para recuperar la memoria, no recuperar, digamos que los restos, pese a la carga emotiva que tienen, es un dato más para recuperar algo más grande que es la memoria, esa memoria histórica que hemos perdido.
Hemos encontrado un casquillo de Mauser de fabricación española, un fusil de la guerra, 1934 podemos leer. Si hay 5 individuos, pues habría mínimo 5 casquillos. Estaba el presidente de la Casa del Pueblo, que era Pedro Sebastián. Es muy triste que haya tenido que pasar tanto tiempo para que a todos estos luchadores por la libertad se les pueda devolver la dignidad. A mí que me llamaran roja yo no lo entendía, no entendía nada, vamos. La legalidad democrática del momento era la República y ellos murieron por defender la legalidad democrática. Continuamos en directo, continuamos con nuestra Semana de la Memoria Histórica y se nos ha unido un nuevo invitado, don Antonio Morcillo López, que es presidente de GEFREMA, del Grupo de Estudios del Frente de Madrid. Muchísimas gracias por venir, señor Morcillo. Estábamos viendo el documental y evidentemente pues nos acordamos de Madrid, nos acordamos del Frente de Madrid, pero me gustaría comenzar preguntándole cuál es la importancia, qué gran valor simbólico se le llega a dar en Madrid durante la guerra, ¿no? El famoso no pasarán, no solo por ser la capital de España, pero pienso que hay algo más, ¿no? Que hay una especie de hacer de Madrid un bastión inexpugnable, ¿no? ¿Qué opina al respecto? El no pasarán es la famosa frase, la famosa consigna del noviembre del 36 en Madrid. Madrid había sido desde el inicio de la guerra el objetivo fundamental de los ejércitos sublevados, porque se pensó que con la caída de Madrid la guerra terminaría en primer lugar casi antes de empezar, porque en principio la guerra no se consideró que iba a ser larga, luego se fue complicando cada vez más. Después de las vicisitudes del fracaso del alzamiento militar, que precisamente ahora cumplimos el aniversario, 70 años. Pasado mañana, en Madrid fue el día 20, después de los combates de la Sierra, todos, por parte del ejército sublevado, todo fueron intenciones de tomar Madrid. El gran intento, la subida de las tropas marroquíes desde África, alcanzó Madrid en las primeras jornadas de noviembre del 36. Es cuando se atesora la famosa consigna no pasarán, cuando Madrid pasa de ser una población casi perdida, cuando el ejército republicano se retira derrota tras derrota y se piensa que la ciudad no se va a poder defender, entonces surge el pequeño milagro o el gran milagro del noviembre del 36, que desde luego yo creo que se puede resumir perfectamente con esta frase del no pasarán. Madrid, he leído por ahí, yo era muy pequeñito aún, no había nacido evidentemente, pero se escuchaban frases, ocurrían cosas tan aparentemente surrealistas, como que la gente terminaba de trabajar, se iba al cine, se tomaba un refresco y se iba a continuación a pegar tiros a la ciudad universitaria, a la sierra, a la casa de campo. Esto que algo ahora nos parece completamente incomprensible ocurrió en Madrid. Había escenas muy bonitas en el libro de Jorge Reverte. Aparece un momento en que se rompen todos los frentes, están entrando por el puente de Toledo en dirección a Madrid y legionarios irregulares y cuando dicen hay que mandar una fuerza de reserva que intente frenar eso y no encontraban a nadie, de pronto ese avance queda frenado y cuando pregunta el general Miaja y el coronel Rojo ¿quiénes han sido? ¿Qué unidad han sido? Dice no, han sido los peluqueros de la UGT y los funcionarios del Ministerio de Hacienda, los que habían frenado en aquel momento el último bastión de resistencia fueron ellos que pararon el avance. Sin embargo, al principio de la guerra muchos pensaban que la opinión más común era que la guerra iba a terminar en unas semanas o como mucho en unos meses. Se cantaba incluso que por Navidad los generales ya no sé qué, y patatín y patatán. ¿Por qué se desarrolla el conflicto de una forma tan larga en el tiempo y tan dura para todos? Abierto a todos la pregunta. Yo creo que tuvo que ver muchísimo, sobre todo, un pueblo que tenía una gran esperanza puesta en esa república y por otro lado porque la resistencia de Madrid yo creo que no solamente viene por defender su ciudad, sino porque saben lo que está ocurriendo en el avance de las tropas de África, saben lo que está pasando en la retaguardia del enemigo, saben que si entran en Madrid puede ocurrir una matanza como la de Badajoz, que ya se conoce y puede ocurrir
cosas como las que saben que están ocurriendo en todos los pueblos porque está avanzando el ejército de África, ¿no? Y pienso que de ahí nace gran parte de la voluntad de resistencia. Estábamos, comentamos Badajoz. Vamos a saltar a Badajoz porque eso me recuerda que también recientemente he leído que la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, normalmente atribuida a los tabores, a los cuerpos de regulares de África, al parecer no fue así, sino que fueron falangistas o fueron otros cuerpos afines al régimen. Arturo, como especialista en esto. El asalto y las muertes que se producen en el asalto y sí está ocasionada directamente por los tabores de regulares de Yagüe. Y ahí se producen muchas muertes porque se produce una auténtica entrada al asalto por toda la ciudad de Badajoz y muere un montón de gente, incluso gente de derecha, directamente todo lo que se van encontrando por la calle, en la zona de la catedral tal, se producen auténticas matanzas. Luego se producen muchos saqueos, e incluso era una costumbre de los moros de las unidades de regulares robar y montar puestos directamente para vender todo lo que habían robado en las propias puertas y lo mantenían durante unos días, puestos de material robado. Luego sí parece ser que las detenciones que se producen posteriormente, los asesinatos en lo que es la zona de la Plaza de Toros y tal, lo llevan a cabo grupos de falangistas y otros grupos de paramilitares que venían de la zona también de Sevilla, de reclutados por Queipo. Está el libro muy interesante, Francisco Espinosa, de la columna de la muerte, que es un libro yo recomendaría que lo leyese todo el mundo, donde explica muy bien todo el avance de la columna y todo el tema de Badajoz. Volvemos a Madrid. En Madrid la represión posterior al fin de la guerra civil evidentemente fue terrible, pero ¿cómo se vivió la guerra civil en Madrid dentro de este contexto? Porque comentábamos que al final, antes de llegar a entrar en Madrid, sin embargo, desde el principio prácticamente de la guerra, desde la batalla del Jarama, desde el mes de febrero del 37, creo recordar, corréjanme las fechas si me equivoco, con la batalla del Jarama ya se pretendía rodear Madrid, cortar la carretera de Valencia, cortar cualquier tipo de acceso, y eso que parecía algo sencillo se complica durante 19 largos días, y durante el cual se toman distintas zonas, 9 veces distintas por unos y por otros, ¿no? La batalla del Jarama es la batalla de Madrid, digamos. Es una de ellas. Es una de ellas. O la primera gran batalla de la guerra civil. Es la primera, puede decirse que es la primera gran batalla en la que se enfrentan dos masas de maniobras numerosas, bien armadas y perfectamente organizadas. Hay que tener en cuenta de que después de que las fuerzas sublevadas fracasan en el asalto frontal a Madrid, Franco, en la famosa reunión de Leganés, es el día 23 de noviembre de 1936, corta el asalto frontal y empieza con una nueva estrategia, que son las operaciones de cerco. Van destinadas a cortar las carreteras de acceso a Madrid y hacer que la urbe caiga como fruta madura. La primera de estas batallas, que se desarrolla muy a principios de enero del 37, es la batalla de la carretera de La Coruña, con lo cual se acaba cortando la carretera de La Coruña, aunque no definitivamente, porque a través de caminos por el Monte del Pardo se restablece como se puede la comunicación. La batalla del Jarama, en febrero del 37, como digo, es la gran batalla porque los ejércitos han aumentado de efectivos y se produce el enfrentamiento en una zona en la que los sublevados atacan, pero en ese momento los republicanos tenían allí reservas porque también pensaban atacar el dispositivo franquista. Es un gran choque de trenes, por decirlo así. El objetivo era el corte de la carretera de Valencia, que quedó cortada, pero por el fuego. El tráfico se restablecía a través de carreteras secundarias a partir de Arganda hacia Alcalá de Henares. En fin, luego continúa el mes siguiente la batalla de Guadalajara y al final, pues Madrid queda como una gran ciudad que en principio tenía cerca de 1 millón de habitantes al empezar la guerra, aunque había habido muchas evacuaciones. Una gran ciudad, digo, con un gran aparato militar, con una gran cantidad de población civil, a pesar de los intentos masivos de evacuación por parte del gobierno, y que de mantenerse durante todo el resto de la contienda
unido precariamente a la retaguardia republicana por una carretera de Valencia que a su vez está medio cortada a la altura de Arganda. Pues hay que imaginarse los problemas no solo militares, sino de suministros. La población civil pasó unas necesidades tremendas, porque las prioridades siempre eran para el ejército y la población tenía que aguantar con lo demás que llegara por aquella pobre y pequeña carretera medio cortada. Hasta el punto de desear el fin de la guerra, fuera quien fuera el ganador, pensando que el ganador que viniera evidentemente no iba a ejercer 40 años de represión tan dura y que cualquier cosa era mejor que continuar en esa situación. Hombre, yo creo que hay una situación ya al final de la guerra a partir del año 38, fundamentalmente a partir de la caída de Cataluña, donde sí hay un amplio sector de la población que considera que cualquier forma de acabar es buena porque sencillamente ya no se puede resistir más. Hay otra parte, encabezada por el gobierno de Negrín, parte del ejército y el PC, que consideran que sencillamente la guerra tiene que durar hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque consideran que la situación en Europa va a desembocar en una guerra mundial y que eso supondrá una intervención por parte de ingleses y de británicos y de franceses en España. Pero hay una parte indudablemente que, sobre todo por las carencias que se producen, pues sí que desea el fin de la guerra. Eso es a lo mejor un poco también lo que hace comprender un poco la situación en la que se da el golpe de Casado, que son los últimos días de la guerra civil aquí en Madrid. Se puede decir que hay un antes y un después en la historia militar de las guerras. La guerra civil es un antes y un después. Por ejemplo, es la última guerra donde la caballería tiene un último papel. Recuerdo el asalto al puente de Pindoque, por ejemplo, la batalla del Jarama. Es también la primera guerra donde las nuevas maquinarias monstruosas y modernas de guerra empiezan a hacer uso. Es un poco el ensayo general de las armas que se van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es más principio que final. O sea, lo que queda de la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial son restos. Pero sí hay fundamentalmente, si compruebas en lo que consiste la Legión Cóndor, cuando viene a España, es un grupo de gente que va pasando, cada 6 meses se van yendo y vienen otros nuevos directamente y prueban una serie de tácticas, o sea, prueban diferentes formas de moverse los tanques están analizando lo que sería, cómo tendrían que hacer luego la guerra relámpago que desarrollarían en Polonia o en Francia o tal, y los tanques apoyados por tropas o escoltando a tropa de infantería o los tanques comunidad propia, y luego los bombardeos. El bombardeo de Madrid es la primera bombardeo contra una gran capital inmensa, y luego el bombardeo de Guernica, si ves que es una pasada de bombardeos grandes, bombardeos en picado, ametrallamiento son diferentes, un gran ensayo de diferentes tácticas. Y te digo, los alemanes cada 6 meses se renueva perfectamente, todo el mundo aprende y se va aprendido. Estamos en plena guerra, pero ya estamos hablando de esa guerra en Madrid, de cómo la vivían los madrileños, con todo este tipo de penurias, todo este tipo de problemáticas, pero hay algo que siempre se nos olvida. Hablábamos al principio, antes de que llegara el señor Morcillo, presidente del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, de las mentiras y los mitos de la historia de la República, ¿no? De que el golpe de Estado era completamente inevitable porque España era un desastre, porque España era terrible. Pero hablemos por un momento, antes de que se nos termine el tiempo. Pienso que es muy importante hablar de lo que era la República, ¿no? De los avances que supuso, pues tanto en el voto de la mujer, en el campo de la educación, en el desarrollo de muchísimos temas que estaban atravesando pues un atraso bestial respecto al resto de las naciones. ¿Qué significaba la República y por qué tenemos derecho a ser los herederos democráticos de la República? Yo creo que la República lo que representaba es un intento de transformar lo que había sido España hasta aquellos momentos, de construir un país que de verdad se sintiese más vinculado con lo que era el resto de la Comunidad Europea, sobre todo con lo que eran las democracias occidentales, ¿no? De solucionar grandes problemas estructurales, tanto en lo económico como en lo social que existían. O sea, hay que recordar que... Estamos hablando de una España donde los niños trabajaban desde los 5 años, si podían, desde que podían levantar algo. Claro, es que es la famosa época, además, en que los campesinos pues, son explotados de forma salvaje por los grandes terratenientes. Es una España en la que la enseñanza está exclusivamente en manos de la Iglesia, que es la que está preocupando de que no haya enseñanza en las clases populares.
populares, ¿no? Entonces la República pues se preocupa de todos estos elementos, construye decenas de miles de escuelas, se preocupa que llegue la cultura hasta el último rincón de la población, se preocupa de la mujer. La mujer empieza a cambiar en aquellos momentos. Además, lees cosas sobre grupos de mujeres que había en aquella época que te dejan admirado. Es que ni mujeres de hoy en día llegan a escribir cosas como aquellas, ¿no? Entonces te das cuenta de que lo que está haciendo incluso es llegar a construir una democracia incluso más avanzada que las que hay en aquel momento. Porque como estamos tan atrasados y quieren ir en un momento determinado a hacer algo tan rápidamente, están construyendo, yo creo que una democracia más muy participativa. O sea, es un estallido popular en cuanto a lo que es la participación en la vida social, en la vida política de la población, tremendo, ¿no? Y eso, lógicamente, pues choca con los intereses de las grandes oligarquías, de la jerarquía eclesiástica. Choca también la jerarquía eclesiástica que evidentemente, vamos, o sea, iba a decir, entra en comunión directa en cuanto se produce la sublevación, en cuanto se produce el golpe de Estado, ¿no? Claro, efectivamente. Además, la gente desconoce muchas cosas de aquella época. Hoy, que en día que se habla de Gescartera, pues no se sabe, por ejemplo, que la Iglesia Católica en aquella época es dueña prácticamente de todas las compañías eléctricas. O sea, tiene grandes intereses económicos, no solamente con el tema de la enseñanza, sino con otro tipo de intereses, ¿no? Y entonces, parece claro, que el tema de enseñanza e iglesia parece que no estamos haciendo historia, sino estamos haciendo presente, porque tenemos en la prensa todos los días otra vez esa misma historia, que la iglesia no acaba de entender lo que es un Estado laico y que la educación de los españoles pues tienen derecho a elegir a los padres de los españoles, ¿no? Efectivamente, eso. Y eso eso fue un gran impulso, el papel de la Iglesia en la guerra, incluso en Madrid, antes de la guerra, la famosa quinta columna, que nos puede recordar seguro Arturo lo que era, o si hubo demasiado mito también con la quinta columna. No, la quinta columna funcionó desde el primer momento. Hay un grupo de falange organizado dentro de Madrid. La quinta columna, el nombre viene porque me parece que es Mola el que dice en un discurso: nos acercamos, vamos a tomar Madrid con 4 columnas que se acercan desde 4 puntos cardinales, una que está dentro, pero hay una que está dentro. Es por ejemplo, se considera que uno de la represión contra los franquistas en Madrid surge a partir de esa exaltación de Mola, de que en el asalto a Madrid por parte de las columnas que venían de fuera, que iba a incorporarse con un asalto interior, ¿no? Y incluso durante bastantes meses de la batalla de Madrid, en momentos culminantes, hay tiroteos, bombas y francotiradores que están disparando contra la gente desde diferentes puntos de Madrid. O sea que es una realidad que se dará a lo largo de toda la guerra hasta el 39, pero sí existe la quinta columna como fuerza bastante fuerte y como una cuestión de prioridad para por lo que podemos decir, la dirección del Comité de Defensa de Madrid, la Junta de Defensa de Madrid, que intenta no solamente mantener a ese millón de personas, darles de comer, mantener la subsistencia, sino y organizar la defensa, y también el peligro que tienen de los permanentes ataques por parte de esa quinta columna, que existe y que es bastante fuerte. Otro mito de los que hay que poner en su punto, por ejemplo, es el tema de la República como quema conventos y como quema iglesias a trochimoche, quema parroquias, quema capillas, y en realidad esos datos y esos hechos no son en números tan grandes como nos ha quedado en la memoria, en la falsa memoria histórica que nos creó el franquismo. Hombre, por parte de la derecha y de los medios de comunicación que tenía entonces, tanto del ABC o El Debate u otros, pues aquel tema fue súper lanzado permanentemente, las críticas a la política. Fueron 6 o 7 iglesias chamuscadas, que yo recuerde. Al principio sí, se produce los primeros días después de la aprobación de la República, poco después, a partir de un homenaje de los monárquicos en la sede de la ABC en Serrano. Luego se produce unos actos ahí de provocación contra la República y tal, y se produce una serie de incendios a lo largo de Madrid. El gobierno intenta acabar con ellos, pero también hay un dirigente republicano que dice que todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Bueno, se crea una cierta polémica. Sí se producen esta serie de incendios, pero también hay que considerar que esto es una situación que se daba habitualmente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Exactamente. Siempre, si consideras todos los levantamientos, motines populares que se daban a lo largo del siglo XIX en Madrid, el primer objetivo era siempre ardiendo 2 o 3 iglesias. De hecho, hay
perdón que te interrumpa, Arturo, hay una cuestión que siempre comentamos, la guerra civil española. Lo que nunca contamos es la última guerra civil española, porque en el 19 y antes hubo unas cuantas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, de los mitos que se decían era de que la rebelión o el golpe de Estado de los franquistas se produce porque la situación de caos que hay en España es enorme y que es absolutamente insostenible. Si miras, y se han hecho estadísticas sobre la situación de huelgas, atentados, tiroteos en las calles, revueltas populares a lo largo de la monarquía de Alfonso XIII, hay 4 o 5 puntos, 1909, 1917, hay 4 o 5 momentos donde la conflictividad social o conflictividad en las calles muy superior a la que se da en los meses entre febrero de la victoria del Frente Popular y el golpe de Estado del 18 de julio. Más cosas, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué se pensaba, cuál es el papel? Porque yo pienso que muchos pensaban que la guerra iba a acabar en unos meses tan solo, como hemos comentado. El papel de las potencias internacionales para bien y para mal en la guerra civil. Yo creo que el papel de las potencias internacionales es, como mínimo, en muchos casos deprimente, y yo diría que hasta vergonzoso. Vergonzoso porque de alguna forma lo que es el golpe de Estado se ve apoyado, si no directamente, sí indirectamente, por las llamadas democracias populares. Existen ya documentos descubiertos cómo existe colaboración directa entre las autoridades británicas de Gibraltar y los militares sublevados. Se sabe perfectamente que grandes compañías americanas, la General Motors, Texas Oil Company, ayudan a Franco directamente. Los conservadores ingleses, lógicamente, se llevan muchísimo mejor con los generales alzados que puedan llevarse con la República que permite libertad a los trabajadores. El otro día comentábamos en Río Tinto la matanza de mineros, y sabemos que esas eran minas británicas. Francia se deja de llevar, sobre todo por Gran Bretaña, en ese gran comité de no intervención, y lo que se hace al final es que mientras que Alemania crece y se militariza Italia, cada vez más, da más armas cada vez a los generales sublevados, pues sin embargo la República no recibe ayuda prácticamente nada más que de la Unión Soviética, cuestión que fortalece lógicamente y pagándola además y bien pagada, y bien pagada, sí, bien pagada. Pero el oro de Moscú, ¿quién lo tiene? Ahora que estamos aquí entre los cuatro, a ver se pagó. El oro de Moscú se gastó en la compra de armamento. La Unión Soviética, no se le metió nadie en los bolsillos ni nada de eso. Hombre, algo habría. La Unión Soviética no engañó en los precios, engañó en el cambio. En el cambio. Cambió la paridad rublo-dólar, pues la Unión Soviética lo cobraba prácticamente a 3 por 1. Aunque los artículos que vendía pues estaban en su precio. Yo sobre todo esto quiero destacar que la guerra civil no habría sido tal sin la internacionalización del conflicto. El ejército español, cuando se sublevó, y la parte del ejército que no se sublevó, y las masas armadas y demás, el ejército español, digo que era un ejército pobre, mal dotado, atrasado, no era un ejército competitivo ante ningún otro ejército de una potencia europea mediana. Y las reservas que este ejército tenía para una guerra, incluso su propia producción, se habrían agotado en unos 2 meses. A partir de entonces... Y ahí quizá la previsión de que la guerra solo va a durar unos meses y demás. No había para nada más. A partir de entonces, cuando empieza la injerencia extranjera, empieza lo que hemos comentado, lo que habéis comentado como una vergüenza internacional. La República, como siendo un gobierno legal, es abandonado por las potencias democráticas. Prácticamente se tiene que alimentar de armamento a base del contrabando internacional. En una gran parte del conflicto esto está llevado, centralizado por la Unión Soviética, que en primer lugar vende toda la basura de sus arsenales y luego empieza a vender material de buena calidad, pero a los precios que hemos dicho. Así tiene que mantenerse un gobierno legalmente constituido, mientras que el gobierno de Franco, en el fondo amparado por la falacia de la no intervención, la tolerancia total, recibe, también pagándolo, por supuesto. Lo que pasa es que el material italiano y alemán que recibe, se recibe
con toda abundancia y se paga a su precio, con créditos blancos. Y pagado, por ejemplo, pues con $500.000 de pesetas de la época, que era un dineral de Gil Robles, de Gil Robles, que lo sacó de la caja del partido, evidentemente, pagado por la Juan March, evidentemente, alguno más que poner en la lista negra. Y que hay créditos blandos de la banca norteamericana y británica, también, o sea, concesiones de minas en la zona de Río Tinto y de wolframio tal que interesaban a la industria de guerra alemana. Pero yo creo que es más importante, por ejemplo, todo esto es muy importante, pero quizás el momento en que se produce la intervención italiana y alemana es quizás lo más importante, en un sentido. Tal y como has comentado tú, cuando empieza la guerra simplemente hay unidades, en muchos casos desorganizadas, porque los propios franquistas habían fusilado a los militares que no se habían unido a ellos, a los mandos. En la zona republicana prácticamente todas las estructuras militares se habían disuelto porque los propios republicanos y los milicianos no se fiaban de los mandos militares. Pero hay una diferencia, y la diferencia que surge, que es el Ejército de África. El Ejército de África es una unidad en bloque que se ha pasado a la sublevación en bloque, que es una unidad completamente muy bien entrenada, muy peligrosa, armada y operativa. Y el hecho de que en los primeros días se reciban aviones alemanes e italianos que les permitan pasar a Sevilla, apoyar a Queipo, cruzar el estrecho y empezar el camino de la carretera de Sevilla, Huelva, subida por Extremadura, Talavera, Toledo, Madrid, eso es lo que rompe el impasse de la situación de la guerra civil, que se podía haber, como dices tú, haber acabado en 2 meses sencillamente por agotamiento del armamento y del material. No hubiéramos tenido más balas simplemente, ¿no? Y daos cuenta además también que el que recibe directamente el armamento alemán e italiano es Franco. Entre todos los generales rebeldes es Franco, lo cual le da una cierta preponderancia que luego él utilizará para hacerse proclamar jefe del Estado y jefe de los ejércitos en octubre. Bueno, hay algo muy importante. El Partido Socialista hizo una promesa electoral bastante amplia. ¿Creen en esas promesas de una total rehabilitación, tanto económica como por lo menos moral, de las víctimas, o es ya prácticamente muy difícil? Nosotros que estamos convencidos, aunque es adelantar acontecimientos, perdón, de que se está pretendiendo de alguna forma llegar nuevamente a otro pacto de silencio, llegar a lo que es un reconocimiento moral, pero no llegar más allá. Subrayo eso, pacto de silencio, porque ya ha ocurrido varias veces en esta transición y en esta democracia. Aquí, de alguna forma, pues un pacto de silencio, pero en julio, en teoría, hay un tiempo límite para la salida de esa ley. No hay un tiempo límite, pero se supone, según el Consejo de Ministros del pasado viernes y tal, que para finales de mes que se conocerá. Ya ha habido algunos indicios de por dónde van a ir las cosas, y en principio, por lo que sabemos, tanto Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida tal, han considerado que van a estar bastante en desacuerdo con lo que parece que va a salir, ¿no? Se va a producir unos ciertos avances en cuanto a que va a haber una ley de sumaciones, se producen también, parece que va a haber ciertos avances en que va a haber, en el tema de archivos, racionalización de los archivos, incluso intervención de algunos archivos, como el archivo de la Jefatura del Estado, del cual se ha apropiado la Fundación Francisco Franco y lo usa para beneficio de sus historiadores, de sus congéneres, de sus historiadores entre comillas cercanos y tal. Parece que va a haber un cierto avance. El punto conflictivo de esta historia también va a haber temas de homenaje, reparación, no sabemos si económico o moral. El punto conflictivo de esta situación donde estas 3 formaciones políticas y las asociaciones fundamentales del movimiento por recuperación de la memoria, donde encontramos el elemento de conflicto, es en que el gobierno parece que se niega a proceder a la anulación de las sentencias de los tribunales y de la legislación represiva franquista, ¿no? Que nosotros consideramos que simplemente es un cumplimiento de la legislación internacional y que es una cuestión absolutamente mínima. Nos parece absolutamente aberrante que sean en estos momentos estén en pie y sean absolutamente legales centenares de miles de juicios y de condenas por rebelión militar. ¿Cuántos españoles, cuántos abuelos tenemos enterrados en las cunetas, en los pinares y en los campos de este país? Yo creo que ahora mismo es incalculable. Se lleva hablando desde hace 5 o 6 años que se inició, no se inició con las exhumaciones, nunca han parado de una forma o de otra en este país, pero digamos desde que saltó a la opinión pública se empezó a hablar de 30.000, pero yo pienso que hablar de cifras en este momento es muy complicado porque cada día
van surgiendo nuevos datos, y entonces yo no me atrevería a decir una cifra exacta. Diría que fácilmente, posiblemente estemos hablando de 45.000, 50.000 personas mínimo lo que debe haber enterrado todavía por cunetas y en fosas comunes que todavía desconocemos. Técnicamente, en lenguaje de derechos humanos, son desaparecidos. 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 En algún caso, durante el proceso de la transición, para conseguir luego pensiones de viudas y cosas así, se consiguió que esos desaparecidos se constaban como de eso, como desaparecidos, no constaban, o huidos, o sea, sí, como si luego se hubieran escribieron buena parte de ellos o una parte de ellos sin encontrar el cuerpo en los registros civiles, con causas de la muerte desconocidas o tal, pero físicamente supera las 30.000 personas, eso está claro. Y en muchísimos casos ni un solo papel, ni una sola letra, ni una sola coma donde ponga fulano de tal. Si tú me analizas, le dimos el paseillo, una palabra específica de la época. El documental yo no hemos podido terminar de ver, ahí me parece que de esas 5 personas... Pero que ofrecerá Canal 33 al completo en alguna ocasión. Solo había dos personas que si existiese alguna documentación. Si tú analizas la provincia de Huelva... Ya sabía quiénes eran por testimonios, pero no había ninguna documentación de ellos. Si tú analizas la provincia de Huelva, antes de la entrada de que pasase por allí la columna de Yagüe, existía un número de personas. Después existen 3.500 personas menos. Que no han sido inscritas de ninguna manera a los registros civiles como fallecidos por ningún tipo de causa. Y estamos hablando de la provincia de Huelva. Por ejemplo, en Madrid, recuerdo el libro del historiador Pedro Montoliu, al que le mando, por supuesto, un saludo. Él hace los cálculos con las estadísticas que el Ayuntamiento de Madrid pues establece como gente que se empieza a morir pues de falta de alimentación, de enfermedades de la época, pulmonías, tuberculosis, patatín, y de ahí es de donde más o menos puede entresacar cuál es la pérdida de población que sufrió Madrid durante la guerra y los primeros años de la posguerra, porque evidentemente no hay archivos ni algo que se pueda sumar ni pegar, o sea, son como peras y manzanas desde distintas instituciones por las cuales es imposible, ya no decimos en España, sino simplemente en Madrid, cuántos fallecieron por hechos de guerra durante la guerra civil y cuántos fallecieron a lo largo de los primeros años de la posguerra. No sé si el señor Morcillo tiene algún dato al respecto. Los datos son muy complicados. Hay que tener en cuenta, además, que en la posguerra inmediata el número de bajas, no solamente por represión, sino por hambre, enfermedad, es enorme. Yo he tenido mi familia siempre en Madrid y aún viven, y ellos cuentan pues las historias de inmediata posguerra. Es que en Madrid no había nada que comer, acabada la guerra. Los vencidos no tenían derecho al trabajo. Eran represaliados moral, físicamente, vivían en un estado terrible. Sobre las bajas ocasionadas, por decirlo así, por los tribunales militares, pues eso es una cifra que hay investigadores que dicen unas cifras, otros otras, o sea, es algo casi tan complicado como encontrar los muertos de las cunetas. Y si a esto le sumamos evidentemente los padecimientos por hambruna, por enfermedades y demás, pues nos darían unas cifras realmente sobrecogedoras. Pero la cifra del 1.000.000 de muertos que todos tenemos en mente es simplemente pues una cifra redonda. La cifra de Gironella pues es una cifra literaria, pues sí, Gironella mismo hablaba de los muertos físicos y de los muertos morales que habían perecido en aquella guerra. Es una cifra absolutamente exagerada, por redondeo. Sobre la represión franquista se supone que un 50% del país, de las provincias de España, están estudiadas al completo, un 25% están, o sea, otra cuarta parte, están estudiados parcialmente, y hay un 25% de los que no se conoce nada todavía, o que los estudios son mínimos. De Madrid, por ejemplo, tenemos el libro de Mirta Núñez, que se llama Consejo de Guerra, donde aparecen los 3.600 y pico
recogidos del registro del cementerio, pero que son solamente los que tenemos, son los del cementerio del Este, actual Almudena. Lo que pasa es que nosotros sabemos que se producían en torno a 100, 150 fusilamientos en Madrid a partir del año 39, 40, 41 y en otros cuantos cementerios, pues Carabanchel y en un montón de cárceles más. Entonces, bueno, sabemos lo del Este. Claro, creo que lo hemos comentado de pasada, pero tanto, bueno, todos habéis encontrado dificultades a la hora de investigar en las fuentes en las que habitualmente un historiador tiene que buscar para encontrar estas cosas. Sí, está muy complicado, no solamente por la dispersión, por dificultades para acceso. Se va consiguiendo, se va avanzando y nosotros consideramos que debe haber una racionalización, además con los medios técnicos y tecnológicos que existen ahora, joder, la verdad es que no debería resultar tan complicado. Pero ahora mismo, por ejemplo, te encuentras que el Tribunal Militar número 1 de Madrid, haces una solicitud y ahí lo entregas por escrito y pues eso, parece ser que va una furgoneta cada 3 meses a un cuartel de Fuencarral, allí alguien que a lo mejor no es profesional selecciona el legajo, lo vuelve y te, oye, que está aquí esto. Oiga, que esto no es lo que he pedido, ¿no? Y todavía en Madrid más o menos hay, pues quiero decir, los niveles de conservación de la mayor parte de los sitios están decentes. Por ejemplo, en toda la zona, toda la cuenca del Mediterráneo, simplemente por tema del ambiente húmedo tal, el nivel de desaparición de documentos que se te caen de las manos pues es todavía peor. Bien, nos queda muy poco tiempo. Habría mucha gente a la que tendríamos que dedicarle este programa, evidentemente, y yo no quiero que los demás se sientan pues sin ese recuerdo, pero yo quiero tener un recuerdo muy especial para las 13 Rosas hoy, para esas 13 mujeres que murieron después de estar encarceladas, que murieron pues contra la tapia del cementerio de San Isidro. Es un hecho pequeño, 13 mujeres tan solo, 13 jóvenes, pero un hecho significativo. Y no me gustaría terminar de acabar tampoco sin hablar de Madrid, el 18 de julio de 2006, cuando nos están llegando noticias, yo no sé si algunos de ustedes las han recibido, por las cuales nos preguntábamos al principio, ¿deben de perdurar los símbolos franquistas? Hemos recibido noticia de que en la calle de General Fanjul, en Aluche, pues uno de los rotulitos de la calle ha volado. Lo siento, señor alcalde, tendrá que reponerlo. Eso es un indicativo, no sé si se puede ampliar esa información, pero es un indicativo de que hay gente que está harta de ver de ver calles dedicadas a criminales de guerra, ¿no? Y tener que pasar por ellas y ver el cartel del asesino de su abuelo, ¿no? Es que no solamente es una afrenta para las víctimas, yo pienso que es una afrenta incluso para cualquier demócrata, ¿no? No creo que a los alemanes les gustase tener la avenida de Adolfo Hitler, ni a los italianos la plaza de Benito Mussolini, ni me imagino que hubiera la gran avenida de Pinochet, ¿no? Preferirían tener otra cosa. Aquí, como el franquismo terminó como terminó y no se le juzgó nunca han sido considerados por ningún tribunal estos señores del franquismo que fueron criminales contra la humanidad, aunque lo sabemos casi fehacientemente, podemos decir que fehacientemente, pues no se han retirado estas calles. Eso, de alguna forma, pues nos lleva a que la sublevación militar todavía continúa en este país y continúa reinando en nuestras calles, con lo cual, hoy, 18 de julio, compañeros del Foro por la Memoria han decidido que había que terminar con la sublevación militar de una vez, 70 años después, y han decidido pues realizar una acción, podríamos llamar, de desobediencia civil contra el ayuntamiento, porque en definitiva el ayuntamiento lo que no está cumpliendo es con cuestiones aprobadas por las Cortes, ¿no? Por una proposición de ley aprobada ya creo que fue hace 2 años, me parece, cuando se aprobó la retirada de símbolos y calles franquistas, y entonces se ha retirado esa calle del General Fanjul, se ha puesto en su lugar una calle llamada Calle de la Memoria, y sabemos que hay otro grupo de compañeros que está haciendo en la zona norte de Madrid una acción similar, con otro general de los que se sublevaron también contra el gobierno legítimo de la República. Y estas acciones de desobediencia civil, pues además hacemos un llamamiento a los ciudadanos que deben de realizarlas, porque cuando los gobiernos municipales no actúan en consonancia con lo que es la legislación, con la aprobada con las Cortes y con lo que es la legislación internacional, pues los ciudadanos, de forma pacífica, pues deben de realizar este tipo de acciones, que además es muy sano, viene muy bien,
se hace y después, bueno, pues se puede hasta festejar, ¿no? Que es la retirada del símbolo, ni más ni menos que de un asesino. Y ya por último, ¿por qué el PP se niega precisamente a borrar esos símbolos? ¿Es que acaso son los símbolos de su familia o algo de eso? ¿O por qué en ese sentido están tan atrasados mentalmente como para no reaccionar en el siglo XXI a esta situación? Yo creo que... ¿O tienen mala conciencia en ese sentido? Vamos a ver, a mí me parece, según lo que yo veo, según no lo que yo desearía, parece ser que la guerra no ha terminado y que sigue. Yo sé que todos los regímenes que han existido han borrado de las calles los nombres del régimen anterior y muchas de ellas se han recuperado, se han derribado las estatuas. En fin, considero que un ejercicio de salud para este país sería contemplar la guerra civil y nuestro pasado desde un punto de vista histórico. En el momento en que se cargan las tintas, se pretende derribar símbolos con saña y tal, no estamos haciendo nada más que recuperar similares esquemas a los que realizó el franquismo. Realizamos una represión de un signo diferente. Creo que va siendo hora de superar ese lenguaje y de admitir las cosas desde un punto de vista histórico, quitando apasionamientos, desde un punto de vista, digamos, cultural, al menos esa es mi idea. Posiblemente no esté de moda esto que estoy diciendo, pero en fin, yo creo que es lo que... Pero para eso está la libertad, para no tener que estar de moda ni decir siempre lo políticamente correcto. Pero tenemos prácticamente que concluir, Arturo. Solamente una cosita. Muy breve. Los psicólogos y los antropólogos consideran que la simbología que existe en las calles, las estatuas tal, crean conciencia social y seña de identidad de la sociedad. Tener una calle como a calle Millán Estrella, el señor aquel que decía de viva la muerte, muera la inteligencia, esa es la idea de la democracia moderna, avanzada, europea popular, que tenemos. Eso es lo que intentan transmitirnos, que es el futuro. Yo nada más. No, y que más que de una cuestión cultural histórica, no podemos olvidar que el franquismo terminó hace 75 años, que algunos de los que estamos sentados aquí ya trabajábamos cuando murió Franco. Yo tenía 16 años en aquel momento y conozco personas que fueron torturados por franquistas que no llegan a los 60 y no están jubilados, y además por franquistas que tampoco están jubilados. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un régimen dictatorial que torturó, que asesinó, que duró hasta el año 75, que hemos juzgado o hemos querido juzgar a criminales que coincidieron en el tiempo con ellos, como Pinochet, que entre el 73 y el 75 coincidió con el régimen de Franco, y aquí no se ha perseguido eso, y es una cuestión, yo creo que de justicia. Disculpa, José María, concluimos, yo me quedo con una frase que no me termina de gustar, pero que es muy significativa, con una frase del señor Morcillo. La guerra, verbalmente, aún no ha terminado. Pero tampoco ha terminado la Semana de la Memoria Histórica aquí en Canal 33. Por eso recuerden que mañana les ofreceremos a las 10 de la noche un inmenso documental, desenterrando, no es exactamente ese, una inmensa prisión, exactamente dirigido por Guillermo Rossetti Carnero. Sin duda esperamos que no se lo pierdan, porque tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que ver, muchas cosas que escuchar y que recordar. Muchas cosas que no queremos olvidar. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos por su presencia. Gracias. Se cumplen 70 años de la Guerra Civil Española. Con tal motivo, Canal 33 presenta la serie de producción propia Memoria Histórica, un merecido homenaje a todos los que lucharon por la legalidad, la libertad y la democracia. En esta semana dedicada a memoria histórica, les presentamos. Este lunes, a las 10 de la noche, el documental Semillas. Miles de republicanos yacen en nuestras cunetas sin tumba y casi en el olvido. Este documental es un homenaje a los hombres y mujeres que fueron las semillas de la libertad. El martes, a las 10, coloquio sobre la Segunda República, la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias, el terror, la miseria y el fascismo. Este miércoles, el documental Una inmensa prisión, que nos muestra en toda su crudeza la España de la posguerra, del miedo, de la represión y de la unión entre la Iglesia católica y los criminales franquistas.
Este jueves, coloquio sobre la represión, el exilio, el vacío cultural y la nada intelectual de la posguerra. Y este viernes, como colofón a esta semana histórica en Canal 33, estrenaremos el documental La batalla del Jarama, un episodio clave en la defensa de Madrid y en el desarrollo de una trágica guerra, de la que ahora se cumplen 70 años. Recuerde, esta semana, todos los días a las 10 de la noche, Memoria Histórica, solo aquí, en Canal 33.